Es interesante que si bien existen sanciones comerciales desde la década de 50, pensemos en el embargo de Cuba, este es un tema que gana lugar en la mesa de muchos compliance officers luego de la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado. Entonces, claramente hay un componente geopolítico muy fuerte en esta discusión. Marcelo, ¿nos podrías dar un poco de contexto internacional? ¿Cómo funcionan estos eventos geopolíticos y qué relación tienen con sanciones comerciales? Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, las sanciones no son una novedad en el mundo. De hecho, incluso están previstas en organismos internacionales. La Organización Mundial de Comercio prevé las retaliaciones como instrumento de reacción de países. La Argentina, de hecho, ha sido sujeto pasivo de algunas sanciones de la OMC en algún momento. Ahora, efectivamente, lo que surge de tu pregunta, las sanciones están apareciendo con más incidencia después de esta mayor intensificación de la influencia de la geopolítica en los negocios que está ocurriendo últimamente. Todos tenemos noticias sobre el gran acontecimiento mundial de los últimos 2 años, que es la guerra en Ucrania, que ha generado por primera reacción de los países que reaccionaron contra la invasión de Rusia, reacciones económicas antes que militares. Las sanciones económicas contra Rusia fue la primera reacción que implementó Occidente de distinto tipo, desde bloqueos comerciales hasta obstrucciones en los movimientos financieros. Porque lo que yo diría es, hoy las sanciones están siendo un elemento crítico de la geopolítica y la geopolítica está teniendo una incidencia en los negocios todavía mucho mayor que antes. Ahora, lo que ocurre en ocasión de la guerra en Ucrania en realidad es parte de un proceso de incremento del eje geopolítica-sanciones que viene desde antes. Y esto incluso se vio en ocasión de la pandemia del COVID. La pandemia en realidad fue un ámbito en el cual ya empezaron a verse tensiones geopolíticas en el mundo relativas a cómo los países enfrentaron la pandemia. Y voy a poner un ejemplo. Cuando se sospechaba que China había tenido alguna conducta objetable en relación a la irrupción del COVID en el mundo, hubo algunos países, por ejemplo Australia, que osaron pedirle a la Organización Mundial de la Salud una investigación sobre el origen del COVID. Y la reacción de China fue sanciones comerciales contra Australia, que se quedó sin poder ingresar con sus productos en el mercado chino durante un buen tiempo. Por lo que el mundo está avanzando hacia una mayor tensión en materia geopolítica y las sanciones están pasando a ser un componente crítico. Las sanciones que conocemos de Estados Unidos contra China, por ejemplo, impidiendo que empresas que se dedican a la producción de microchips comercien con China, hubo empresas chinas expulsadas de Canadá y algún otro tipo de avances. Hace poquitos días la Unión Europea aprobó una facultad para la Comisión Europea para imponer sanciones a quien decida, se le concedió la atribución de imponer sanciones a otros países cuando la Unión Europea entienda que está siendo sujeto pasivo de presiones comerciales por parte de otros países. Una especie de carta para imponer sanciones rápidamente. Por lo que yo diría que hay una tendencia en el mundo en materia de más incidencia en la geopolítica está influyendo mucho, y más utilización de sanciones como instrumento de esa geopolítica. Claro que esto no es solamente a favor, a veces también es en contra o al revés. Recientemente el acuerdo político en Venezuela para que la oposición pudiera hacer sus elecciones para elegir el candidato de la oposición, lo cual supuso cierta descompresión de la presión política interna en Venezuela, hizo que Estados Unidos levantara sanciones contra empresas que operan en el mercado petrolero y energético venezolano. Por lo que ahí hay ida y vuelta. No son una novedad, existen desde hace mucho tiempo. Venezuela es miembro pleno del Mercosur y no está ejerciendo sus derechos como consecuencia de sanciones por incumplimiento por parte de Venezuela de normas relativas al Mercosur. No son una novedad, pero hay una mayor intensificación últimamente de la geopolítica en los negocios y de las sanciones como instrumento. A mí me parece que esto se enmarca en un momentum, que es que el mundo ha abandonado la idea de una globalización universal, de todos somos iguales y todos comerciamos, y ha empezado a ser mucho más selectivo. Y esa selectividad tiene que ver no solamente con posiciones de poder, sino con modelos institucionales. Y allí aparece
la idea del friendshoring como la gran conclusión sobre qué está ocurriendo en materia de evolución de los negocios internacionales. La internacionalidad económica en el mundo no está reduciéndose. Si uno mira la evolución del comercio internacional, incluso de los flujos de inversión extranjera el año pasado son muy altos, pero ya eso no es universal, es más selectivo. Aparecen en el mundo clubes de amigos. Hay un trabajo de junio pasado de la UNTAD que muestra cómo el friendshoring, o sea, el comercio entre amigos se acrecienta y el comercio entre adversarios se reduce, y ahí van apareciendo desde riesgos o temores. Empresas americanas se van de China a Vietnam o la India, aún sin tener sanciones, pero por las dudas, hasta efectivamente los instrumentos de sanciones puntuales. Por lo que yo diría, friendshoring, no hay nearshoring, tampoco hay reshoring, hay friendshoring, comercio entre amigos, discriminación y las sanciones como un instrumento de creciente incidencia, lo cual obviamente desvía comercio, obstruye la fluidez, pero me parece que tiene que ver con una gran discusión que hay en el planeta en términos de modelos institucionales de países. De hecho, la tensión entre Estados Unidos y China, que surgió durante la presidencia del presidente Trump, surge como consecuencia de la discusión sobre el tratamiento de la propiedad intelectual en China en relación a los intereses de las empresas americanas. Modelos institucionales llevan a friendshoring, las sanciones son un instrumento de ello. Perfecto. Entonces está claro que es una herramienta, ¿no?, de gobiernos para hacer frente a desafíos de política exterior. Pero en el medio hay compañías, está el sector privado que de alguna manera cumple un rol fundamental en hacer que se cumplan. Cintia, te paso la palabra. ¿Qué tendencias observas en materia de sanctions y a nivel regional, específicamente en Latinoamérica? Buenos días a todos. Bueno, respecto a sanciones, y un poco tomando lo que mencionó Marcelo, las sanciones a Rusia por el conflicto con Ucrania fueron muy novedosas, dado que tuvieron características particulares por su velocidad. Se emitieron sanciones en un volumen nunca visto antes, con restricciones tampoco muy habituales, que suelen ser, generalmente las sanciones son comprensivas y buscan bloquear los fondos. En esta oportunidad, algunas de las sanciones fueron, por ejemplo, eliminar del sistema de pagos de mensajería SWIFT a bancos, además de sancionar a bancos. Y tuvieron una característica que fueron coordinadas, es decir, los distintos reguladores principales, el de Estados Unidos, OFAC, Unión Europea a través del Consejo, la OPSIA en UK, en forma coordinada emitían estas sanciones y las notificaban para su implementación inmediata, que eso también fue un gran desafío, dado que todos los sistemas y todas las personas obligadas a cumplir tenían que hacerlo asegurando esta inmediatez y cumpliendo con las restricciones que se imponían. Para compartirles unos números, de 2.600 sancionados que había bajo el programa de Rusia en forma anticipada a la guerra, actualmente hay casi 18.000 enlistados y sancionados, que pueden ser desde entidades, individuos, los oligarcas rusos, sus empresas, bancos, barcos también, que fueron identificados, y después vienen otras nuevas sanciones vinculadas a lo que es el programa también de Rusia, por aquellos actores que ayudan y facilitan a evadir las sanciones, que es otro gran tema para revisar y para poder discutir. En cuanto a lo que es la región, lo que es Latinoamérica, durante este año volvió a haber sanciones en la región por parte de Estados Unidos vinculadas a lo que es la corrupción, y vimos un impacto en la inclusión de estas personas en esta lista. En la GlobeMac es la lista de sanciones donde fueron incluidos, y el impacto que eso tiene en el comercio, en las transacciones, en la operatividad bueno, nosotros como banco lo vemos en nuestra operatoria. Adicionalmente, como mencionó también Marcelo, recientemente, la semana pasada, se emitieron nuevas licencias generales vinculadas al programa de Venezuela, que lo que buscan es alivianar la sanción previa vinculada a lo que es el gobierno de Venezuela y una de las principales empresas, que es PDVSA. Y con estas nuevas licencias también es en respuesta a un movimiento geopolítico que fue este acuerdo de permitir en las próximas elecciones que haya un gobierno, que participe otro
otro partido y que haya monitoreo de estas elecciones. Continúa habiendo, bueno, el programa que mencioné al principio de Cuba es el más antiguo y sigue vigente. No ha habido muchos movimientos, pero sigue estando vigente como uno de los primeros y pioneros por parte de Estados Unidos. Y un dato que les quería compartir es que por primera vez en esta lista de corrupción y de abuso de derechos humanos en la región, la cantidad de incluidos en esa lista superó a los de aquellos enlistados por narcotráfico. Así que eso es de lo que les quería contar, mencionar. Y de mi parte estoy viendo el tiempo. Sí, perfecto. No, yo hago un aporte tal vez desde el punto de vista como asesor, cómo ayudamos a compañías con estos asuntos. A ver, el sector privado lo principal que tiene que hacer cuando siente que tiene exposición al tema de sanciones es hacer una autoevaluación, es entender en qué mercados opero, qué socios comerciales tengo, a su vez con qué ellos operan, ¿no? Porque esto también se puede hacer de forma indirecta. Hacer una autoevaluación, entender qué riesgos tengo y pasarlos a las herramientas de gestión. Entender si el riesgo de sanciones tiene que estar a mi mapa de riesgo o no. La contracara de eso es poder hacer controles que sean adecuados. Por lo general los controles de sanciones están relacionados a onboarding, controles de pagos, el tema de origen de fondos. Pero bueno, tengo que acortar porque me voy a quedar sin tiempo, pero es muy interesante la discusión. Lo importante es tratar de hacer un approach hecho a medida. Como fue 10 años atrás con corrupción, esto vino para quedarse, es un mundo distinto, con lo cual las empresas que quieran digamos, negociar con el mundo van a tener que tener esto en cuenta. Nos queda muy poco tiempo, no sé si tienen algunos últimos comentarios. Lo que yo diría es, la disputa geopolítica en el mundo está no ya basada en avances militares o en ocupación de territorio, sino en criterios económicos. La disputa geopolítica en el mundo es económica y el modo en el cual los países van imponiendo su poder es a través de estándares. O sea, quien impone los estándares controla la superficie sobre la cual la economía internacional ocurre. Los estándares son ambientales, sanitarios, de seguridad, de proceso, de performance, de todo tipo. Muchas sanciones en el futuro, vos decís esto vino para quedarse, tendrán que ver con quién juega dentro de esos estándares o no. Entonces, en términos de elegir mercados para países o para empresas, hay que tener bien el mapa de bajo qué estándares jugamos, porque eso va a ser causa de sanciones para los que no puedan cumplir. Interesante. Bueno, muchas gracias a ambos. Fuerte aplauso para los dos y de acá. Gracias.